Medicina Interior, con los doctores Vitru Mar Padilla y Ángel García Montero. Bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Medicina Interior, el programa de la Fundación Creando Esperanza que te permite identificar el médico que llevas dentro. El programa de hoy vamos a hablar del cáncer. El cáncer, nosotros decimos, de acuerdo al modelo que venimos trabajando, que el cáncer es curable. Sin embargo, es frecuente en el mundo médico convencional de que la creencia de que el cáncer es una enfermedad mortal. Y justamente muchas veces en los casos de diagnóstico, cuando se hace un diagnóstico de cáncer a alguna persona, ese sistema de creencia, ese conocimiento que se viene manejando a lo largo de muchos años de que el cáncer es mortal, contribuye la mayoría de las veces al empeoramiento de la enfermedad. Nosotros hoy vamos a hablar desde la perspectiva del nuevo conocimiento, del nuevo paradigma de la medicina y la salud, y decimos entonces que el cáncer es curable en cualquier etapa. En esta oportunidad vamos a escuchar y vamos a ver una conferencia dictada por el doctor Ángel García Montero, presidente de la Fundación Creando Esperanza, en el marco de las actividades de nuestra fundación, dirigida a todo público, donde justamente habla sobre el cáncer, sobre los modelos que explican el cáncer desde la visión tradicional, desde la visión convencional, y el modelo emergente de la salud, que ya crea otra perspectiva, crea una visión distinta, que da mejores posibilidades al cáncer. Entonces vamos a prestarle atención a lo que hoy nos va a contar Ángel desde esta conferencia, y a medida pues que vayamos viendo y vayamos escuchando sus explicaciones, vamos comprendiendo entonces por qué decimos que el cáncer es curable, cuál es entonces el modelo convencional desde el cual se analiza la enfermedad hoy en día y cuál es el modelo emergente del sistema médico que permite entender las enfermedades y particularmente el cáncer desde una perspectiva nueva. Veamos entonces lo que nos cuenta Ángel en su disertación. Cuando estudiamos inicialmente, nosotros en medicina se nos enseñó a estudiar en profundidad el cuerpo humano, especialmente el cuerpo humano enfermo. Y eso tenía que ver con funciones orgánicas, celulares, tenía que ver o tiene que ver con funciones químicas, tiene que ver con intercambio de sustancias, hormonas, transmisores, etc. Y qué bueno que aprendimos allí, si bien es cierto que el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud es bastante amplio, lo que dice que no es la ausencia de enfermedad solamente, sino el perfecto equilibrio biopsicosocial del ser humano. El énfasis que se hace en el estudio de medicina es casi exclusivamente biológico y tiene que ver con la parte funcional, con la parte bioquímica, fundamentalmente. Y entonces nosotros casi que aprendimos que la enfermedad es un desequilibrio de sustancias, ¿ok? Que nosotros somos como una masa que funciona con químicos. Y bueno, desde ese marco conceptual, si lo que falla es la parte química, entonces hay que buscar un químico que reponga el equilibrio, un químico que sane, un químico que devuelva el buen funcionamiento, el equilibrio funcional a los órganos, a los tejidos, a las células, al cuerpo. Sin embargo, con el correr de los tiempos han aparecido otras informaciones, conocimientos con rigurosidad científica, bien sustentados, actualmente sumamente sustentados, que tienen que ver con el hecho de que la química no funciona autónomamente. Es decir, que esas funciones de los tejidos no tienen una autonomía, que los órganos funcionan en virtud de un campo electromagnético en el cual están metidos, y que cada célula, cada tejido, cada órgano y el cuerpo en general tienen un acopio, tienen una circulación energética. Esto es parte incluso de un conocimiento que no es nuevo. Si nosotros revisamos las culturas antiguas, especialmente las culturas orientales,
vemos que ellos vienen aplicando este conocimiento. Por ejemplo, en la acupuntura sabemos que se utiliza el concepto de energía, el concepto de chi, el concepto de yin, de yang, y conceptos que no son muy familiares en la medicina convencional. Como no son familiares para nosotros, lo que uno no conoce, prefiere no tocarlo, sencillamente porque uno se siente más cómodo con lo que conoce. Sin embargo, si empieza a escudriñar, si empieza a ver y a poner en práctica algunas cosas y ver los resultados, entonces uno se va enamorando de eso y va ampliando el conocimiento, y al ampliar el conocimiento se enamora. Entonces, este concepto de energía, que no solamente tiene que ver con la acupuntura, tiene que ver con muchas cosas que después nacieron, especialmente cuando se pudo fotografiar el campo energético humano, conocido por los antiguos como el campo áurico, el campo etérico, y que sencillamente las cámaras fotoeléctricas como la cámara Kirlian nos vienen a decir que nosotros tenemos una nube de energía circulando alrededor del cuerpo, que no la vemos porque no tenemos los dispositivos apropiados para verla, pero que pueden existir dispositivos, tecnología para ver eso, y la cámara Kirlian es una de ellas. Ya eso está bastante desarrollado en otros países. Existe un aparato conocido internacionalmente por sus siglas, GDB, que es como una especie de cámara fotoeléctrica también, pero muy sofisticada cibernéticamente, y que puede incluso ver todos los colores que se desprenden de ese campo energético humano, que por supuesto los colores están relacionados con los niveles de salud de esa persona, especialmente con lo que sucede en su campo emocional. Tomando en cuenta, y esto nos corrobora, que la salud está muy ligada, solo la enfermedad está muy ligada a las emociones. Por supuesto, esto se conoció muy seriamente en el campo médico después de los años 70, especialmente a mediados de los 70, cuando se empezaron a descubrir las sustancias que aparecen en los procesos emocionales, llamados los neuropéptidos, neurotransmisores, que son sustancias que nosotros nos circulan internamente, que llevan un mensaje a la célula y que ese mensaje determina la calidad del funcionamiento celular, pero que esas sustancias son mensajeros que determinan una función de acuerdo al tipo de emoción que la gente esté viviendo. Entonces la tristeza tiene su sustancia, la alegría tiene su sustancia, la rabia tiene su sustancia, y que determinan el funcionamiento celular. Eso está todavía en el terreno de la bioquímica. Es muy importante saber de que nuestros estados emocionales están determinando nuestros estados de salud. Eso lo demostró ya la psiconeuroinmunología, especialmente la doctora Candace Pera en Harvard, que fue la primera descubridora de esta sustancia. Dicen que el ser humano, la salud del ser humano es la salud de sus emociones. Sin embargo, aparte del fenómeno emocional, está también el funcionamiento de la estructura de pensamiento, porque las emociones no son autónomas propiamente, las emociones están determinadas por una estructura mental. La estructura mental, que es donde salen los pensamientos, donde se procesan los pensamientos, está determinada por la historia propia de la persona, por las creencias que maneja, por las ideas que ha venido manejando desde la niñez. Y que, por ejemplo, una creencia, el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Eso es parte, esa afirmación es parte de un sistema de creencias. Un sistema de creencias que nosotros, los médicos, lo hemos asumido como tal desde que nos lo dijeron cuando estudiamos. Sin embargo, las evidencias, la medicina basada en evidencias actualmente demuestra que el cáncer es curable en cualquier estadio. ¿Okay? Porque hay personas en estadios aparentemente terminales que han resuelto, que han hecho remisión de la patología. Yo decía que no usamos un marco conceptual porque justamente el marco conceptual que utiliza universalmente el cáncer, que se utiliza para abordar el cáncer, es muy cerrado. Es peligrosamente limitado. Cuando digo peligrosamente limitado, es que
universalmente, especialmente en el hemisferio occidental, y más especialmente en nuestro país, a la persona que le diagnostican una patología de esta naturaleza, le ofrecen solamente las alternativas convencionales. Y las alternativas convencionales son cirugía, quimioterapia y radioterapia. Esto forma parte de un cuerpo conceptual que se viene utilizando en los últimos 3 siglos en la historia de la humanidad, del siglo XVII para acá, cuando se asumió que el método científico debía marcar la pauta en lo que era ciencia, y todo tiene que pasar por la lupa escrutadora del método científico. Sin embargo, la física cuántica y ahora la neurociencia está demostrando que el método científico le faltaban cosas. Le faltaban cosas porque el método científico actúa con la materia, con lo objetivo, con lo que se ve, con lo que se puede medir, con lo que se puede porcentual, percibir, cuantificar. Sin embargo, no es tan fácil cuantificar un pensamiento, una emoción, una fantasía, un sueño. Y resulta que los seres humanos estamos hechos de eso. Estamos hechos de pensamiento, de fantasía, de sueño. De eso estamos hechos. No estamos hechos de carne y hueso. La carne nuestra no es sino un territorio, un cuerpo de los tantos territorios, de los tantos escenarios en donde se desenvuelve el ser. El ser, además de cuerpo, es emociones, es mente, es energía y es espíritu. Por eso cuando decimos sanar en el cuerpo, en la mente y en el alma, tenemos que abarcar de manera holística, integral, los escenarios en que se desenvuelve el ser. Bien, entonces de acuerdo a lo que hemos escuchado y hemos visto con la presentación que nos hace Ángel en esta primera parte, sabemos entonces que el modelo médico convencional sobre la concepción de salud nos dice que se enferma es el cuerpo, que tenemos un cuerpo biológico, un cuerpo físico formado por carne y hueso, y ese es el que se enferma y en consecuencia pues todos los procesos de tratamiento tienen que estar dirigidos al cuerpo. La radiación, la quimioterapia, la cirugía. Desde el modelo emergente de la medicina, entonces el nuevo paradigma de la medicina, decimos que además del cuerpo físico, el ser humano tiene otros cuerpos. Está el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y justamente entonces las enfermedades, entre ellas el cáncer, se produce a distintos niveles de esos cuerpos. De modo que la aparición, el surgimiento inicial de una enfermedad puede estar en el cuerpo espiritual, puede estar en el cuerpo energético, en el cuerpo emocional o en todos ellos antes de que se exprese en el cuerpo. Entonces es bien interesante conocer esta primera parte, pero una pregunta que surge aquí sería, bueno, si nosotros estamos conformados por esos distintos cuerpos que conforman el ser, quiere decir que esos cuerpos también se enferman, quiere decir que de allí surge la enfermedad. ¿O cómo podemos hacer entonces para que no se enferme el cuerpo físico? ¿Será que tenemos que actuar en los otros cuerpos, en el cuerpo energético, en el cuerpo mental o emocional? Muy bien, estas preguntas las estaremos respondiendo después de la pausa. Medicina Interior con los doctores Vitru Mar Padilla y Ángel García Montero.